Hola, hoy vamos a ver álgebra de derivadas. Vamos a calcular la derivada de una constante, la derivada de la variable independiente, derivada de una suma algebraica de funciones, la derivada del producto de dos o más funciones y la derivada de un cociente de dos funciones. La primera es la derivada de una constante. Es nula. Si y es igual a f de x igual a c, con c número real cualquiera, como f de x es constante, o sea, cualquiera sea el valor de x, se va a verificar que la función incrementada va a ser igual a la función sin incrementar. Por lo tanto, el incremento delta i de la función, que es igual a la función incrementada menos la función sin incrementar, es igual a 0 porque siempre tiene el mismo valor, por ser la función constante. En este caso, sería c para la función incrementada y c para la función sin incrementar. Entonces, c menos c nos da un resultado igual a 0. Si armamos o definimos el cociente incremental delta i sobre delta x, como delta i nos dio 0, sobre delta x, el resultado es entonces 0. Luego, i' igual a f' de x, por definición, es el límite del cociente incremental delta i sobre delta x cuando delta x tiende a 0. O sea, por lo calculado, es el límite de 0 cuando delta x tiende a 0 y es igual a 0. Por ejemplo, si yo tengo una función constante y igual a 3 y calculo su derivada es 0. ¿Qué representa geométricamente esta definición? Bueno, que si tenemos la función constante igual a 3, vemos que para un valor de x y para un valor de x incrementado, la función siempre es 3. El ritmo de cambio es nulo, o sea, no hay un cambio por ser la función constante y eso pasa para todas las funciones constantes. La derivada de la variable independiente es la unidad. Aclaro aquí que es la variable independiente respecto de sí misma. En nuestro caso, la variable independiente es x, ¿sí? Entonces, la derivada de la variable independiente x es la unidad si derivo siempre respecto de sí misma. Entonces, esta función la llamamos también función identidad. Si calculamos el incremento de la función y, como ya dijimos, es la función incrementada menos la función sin incrementar. La función incrementada es x más delta x. Y la función sin incrementar que vamos a restar es x. Entonces, x menos x se cancelan y delta i es igual a delta x. Eso significa que cuando definamos el cociente incremental delta i sobre delta x, como delta i es igual a delta x, este cociente de incremental es 1. Cuando calculamos entonces la derivada de la función identidad, por definición, que es el límite del cociente incremental delta i sobre delta x cuando delta x tiende a 0, en nuestro caso para la función identidad es el límite para delta x que tiende a 0 de 1 y es 1. Entonces, resumiendo, si tengo la función identidad y quiero calcular su derivada, cuando derivamos la función identidad es 1. ¿Sí? El ritmo de cambio de la función identidad es 1 cada vez que varía x, la i varía 1. ¿Sí? Bien. Y aquí tenemos una tabla de derivadas donde nos queremos centrar en este momento en el tipo de función. La función constante
cuya expresión en este caso es f de x igual a k y su derivada es 0. La función identidad, cuya expresión es f de x igual a x y su derivada es 1. Y la que quiero que ahora quede registrada en su memoria es que la derivada de la función seno, que luego la vamos a demostrar, ¿sí? La derivada de la función seno es el coseno de x. Bien, derivada de una suma algebraica de funciones. Es igual a la suma algebraica de las derivadas de las funciones sumandos. Si tenemos la función y igual a u de x más b de x menos w de x, siendo todas esas funciones de x derivables, si incrementamos a x en delta x, vamos a tener que y se incrementa en un delta y. Entonces, cada una de las funciones dadas u, v y w se van a incrementar en u de x más delta x, v de x más delta x y w de x más delta x. Cuando despejemos delta y pasa al otro miembro con los signos opuestos. O sea, si u está sumando en el primer miembro, en el segundo lo escribimos restando. Y en el caso de w, si está restando en el primer miembro, lo escribimos sumando en el segundo miembro. De esa manera, vemos que delta y es igual. Si agrupamos y asociamos las funciones en u, las funciones en w y las funciones, en b y en w, vamos a ver que como los incrementos son de u, la función incrementada menos la función sin incrementar, este primer término es delta u. De b es la función incrementada menos la función sin incrementar, este segundo término agrupado entre corchetes es delta b. Y w, la función incrementada menos la función sin incrementar, es este último término entre corchetes, esto sería entonces w. Ojo aquí que el signo lo colocamos como un signo menos para que dentro de los corchetes quede la diferencia entre la función incrementada menos la función sin incrementar, ¿sí? Y se sigue respetando la definición. Vamos a seguir con ¿qué hacemos con esa última expresión que delta i es igual a delta u más delta b menos delta w? Bueno, el próximo paso es armar el cociente incremental dividiendo por delta x ambos miembros y pasando el límite. En el segundo miembro divido término a término por delta x y aplico límite a todos los sumandos y al restando, por una propiedad del límite que dice que el límite de la suma es la suma de los límites. De esa manera, entonces, vemos que en cada término tenemos el límite de un cociente incremental que me está definiendo entonces una derivada. Por lo tanto, la derivada de una suma algebraica de funciones es la suma algebraica de las derivadas de dichas funciones. Un ejemplo sencillo es, dada y igual a x más seno de x, ¿sí? Que lo vimos hoy en la tabla. Si yo derivo esta función, entonces tenemos la derivada de toda la función, pero por esta definición es la suma de las derivadas de las funciones. ¿Qué significa eso? Que me voy a meter adentro de cada término y lo voy a derivar. Entonces la derivada de x es 1 y como dijimos que vimos en la tabla anterior, la derivada de seno de x es coseno de x. Vamos a desarrollar ahora la derivada del producto de dos funciones, que es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda. Sea y igual a u de x por v de x, si incrementamos x en delta x, veremos que las funciones u y v se incrementan de tal manera de tener u más delta u y v más delta v.
ambas funciones u y b son funciones derivables. Luego se halla delta i, pero ¿cómo vamos a hallar delta i? Así como lo veníamos haciendo. Vamos a primero calcular qué sucede con la función incrementada. La función incrementada en nuestro caso es el producto de las funciones incrementadas u por b. Se hace propiedad distributiva y la expresión que nos queda es la que tenemos aquí. Bien, pero para calcular el incremento de i tenemos que hacer la función incrementada menos la función sin incrementar. O sea, pasamos restando menos u por b. Cancelamos u por b y la expresión nos queda de 3 términos, donde vemos que en todos los términos tenemos un incremento. En el primero el incremento de b, en el segundo término el incremento de u y en el tercer término el incremento de u y el incremento de b. Entonces, se determina ahora el cociente incremental dividiendo por delta x el primer miembro y así también el segundo miembro. En el segundo miembro, cuando dividimos por delta x, vamos a tener el cuidado de que en cada término elegir el factor que tiene el incremento para dividirse por el incremento delta x, de tal manera que ya vayamos formando cocientes incrementales. En el tercer término, como hay dos incrementos, elijo uno. Elegimos, por ejemplo, delta u dividirlo por delta x. Y aquí vamos a ver que cuando delta x tiende a 0, delta b tiende a 0. Entonces, este término completo tiende a 0. De tal manera que, si pasamos al límite la expresión anterior, vamos a tener que este primer miembro, cuando hacemos límite para delta x tender a 0, es la primer derivada respecto de i. La primer derivada de la función i. Y cuando pasemos al límite el segundo miembro, nos queda entonces que cada cociente incremental, así como el primero tendió a i', el cociente incremental delta b sobre delta x tiende a b', y el cociente incremental delta u sobre delta x tiende a u'. De esa manera me queda la expresión de la derivada de un producto de funciones u por b. Por ejemplo, si nosotros definimos el producto x por seno de x y lo derivamos, voy a tener la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, la derivada del primero es 1 por seno de x, más, en el segundo término me quedaría x por el coseno de x. Así de sencillo se aplica la regla del producto. Generalizando la derivada del producto de más factores, tenemos aquí, por ejemplo, un producto u por b por w. Entonces, la derivada de ese tipo de producto se va a definir como una derivada en cada término de una de las funciones por las otras sin derivar, más me corro ahora en la siguiente función que es la b, solo derivo la b y multiplico por todas las otras sin derivar y así sucesivamente. Vamos ahora a la derivada de un cociente de dos funciones. Es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido por el cuadrado del denominador. Entonces, sea i la función que es el cociente de u sobre b, donde u y b son funciones derivables, vamos a incrementar a la x en delta x. Entonces se van a ver incrementadas las funciones u y b. Para poder calcular el incremento de i, lo que hacemos es, como venimos haciendo, la función incrementada menos la función sin incrementar. Pero acá tenemos que tener cuidado al resolverlo, porque hay que sacar un denominador común, y al sacar el denominador común, tener cuidado con los signos y las distributivas. En este caso, si ustedes desarrollan, van a ver que tengo u por b positivo, u por b negativo, cancelamos y nos queda, limpiando un poco la expresión, en el numerador b por delta u menos u por delta b
sobre b cuadrado más b por delta b. ¿Qué nos falta ahora? Ya armamos el incremento. Nos falta armar el cociente incremental. Se define dividiendo por delta x ambos miembros, pero en el segundo elegimos dividir por delta x cuando lo distribuimos por el numerador en cada término donde tenemos los incrementos, delta u en el primero y delta b en el segundo término. ¿Sí? Por ejemplo, no estamos haciendo aquí el paso del medio que lo pueden practicar en sus casas. Entonces, yo tendría aquí b por delta u menos u por delta b sobre b cuadrado más b por delta b. Si yo voy a dividir por delta x, es el delta x, lo puedo colocar aquí, pero como está afectando a todo el denominador y a todo el numerador, yo puedo distribuir en la división en cada uno de esos términos, que es lo que elegimos hacer porque ¿qué estamos buscando? Estamos buscando armar y definir cocientes incrementales. Una vez que tenemos en claro el cociente incremental, así como lo armamos, vamos ahora a analizar que teniendo en cuenta que cuando delta x tiende a 0, también delta b tiende a 0, ¿sí? Por ser b de x una función continua, pues es derivable como dijimos en un comienzo. Entonces para calcular y' solo basta hacer el límite para delta x tendiendo a 0 del cociente incremental. Y lo mismo en el segundo miembro que fue la expresión que recién la hicimos. Entonces cuando aplicamos el límite, es el límite para delta x tendiendo a 0 de un cociente y luego tenemos de una resta y de un producto. Recuerden todas las propiedades límite que podemos aplicar y lo hacemos, si quieren ustedes en sus hogares paso a paso, distribuyendo ese límite en cada uno de los términos. ¿Y dónde nos interesa pararnos? Donde tenemos armado el cociente incremental y donde aparece delta x, ¿sí? Entonces, en este factor vamos a ver que va a tender a u' cuando delta x tiende a 0. En este otro factor va a tender a b' cuando delta x tiende a 0. Claro, b y u no dependen de delta x. Por eso es que elegimos solamente relacionar y armar cocientes incrementales con delta u y delta b. Vamos ahora al denominador. En el denominador solo tenemos delta b en este factor. ¿Y qué pasa con delta b? Tiende a 0 cuando delta x tiende a 0. Por eso es que nos queda la expresión que coloquialmente definimos al comienzo de este tema. Si yo, por ejemplo, tengo para derivar la función y igual a x sobre seno de x, entonces para derivarla voy a decir la derivada del primero de la parte del numerador es 1 por seno de x sin derivar menos x sin derivar por la derivada de seno de x, que es coseno de x, sobre el denominador al cuadrado. Si ustedes quieren después trabajarlo más, pueden llegar a simplificar o expresarlo de esta manera. De otra manera, yo aquí lo dejo así. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.